¿Quién es Víctor Hugo Cárdenas Conde? Víctor Hugo Cárdenas Conde nació el 4 de junio de 1951, indígena de Bolivia y activista político. Nació en el pueblo aymara de Achica Bajo, a orillas del lago Titicaca, hijo de un maestro de escuela rural. Su nombre original, Víctor Choquehuanca Condori. Víctor Hugo tiene que jugar un papel preponderante en beneficio de los pueblos originarios de Bolivia. Fue cambiado por su padre para ocultar su origen indígena y reducir este obstáculo en su educación y promoción profesional. Entre 1972 y 1982 estudió literatura y educación en la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, donde ejerce desde el año de 1975 como profesor de lingüística y ciencias de la educación. Desde 1978 publica numerosos artículos sobre la reforma educativa, temas indígenas y rurales. Participó como consultor en el diseño de la reforma educativa que defendió y apoyó como vicepresidente de la Nación. En 1978 fue fundador y militante del movimiento revolucionario Túpac Katari de Liberación, MRTKL, uno de los escasos partidos políticos claramente indígenas en Bolivia. En 1979 preside el Congreso Fundacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que le promocionó políticamente. En el año de 1985 fue elegido diputado de su partido y en 1989, ya jefe del MRTKL, fue candidato a la presidencia. Goni Víctor Hugo, unidos para el cambio. En 1993 hizo alianza con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, postulándose como candidato vicepresidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ejerció el cargo entre 1993 y 1997, gestión donde se privatizaron las empresas estratégicas y se entregó los recursos naturales a las transnacionales. Central de Pueblos Indígenas de Bolivia, que se dirige hasta la sede de gobierno en un marco. Se opuso a la instalación de una asamblea constituyente para reformar la Constitución, alineándose ya en esa época a Gonzalo Sánchez de Lozada y luego Carlos Mesa. En 1994 fue elegido presidente del Parlamento andino, convirtiéndose así en el indígena que alcanzó el puesto más alto en las estructuras políticas de América Latina. ¿Qué es el Parlamento indígena? Es una instancia que aglutina a las y los legisladores indígenas de Norte, Centro y Sudamérica, cuya misión esencial es defender los derechos de los pueblos indígenas en todos los ámbitos de su acontecer diario y cosmovisión: la conservación del medio ambiente, el desarrollo con identidad, la pluriculturalidad y la solución pacífica de los conflictos, entre otros. Sus miembros laboran y proponen leyes que beneficien a los indígenas, propician la compatibilidad del derecho tradicional indígena con las normas jurídicas nacionales. En 1994 recibió el Premio Bartolomé de las Casas por sus contribuciones a la causa indígena del continente americano. Después de ser vicepresidente en 1997, estuvo al frente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Es el único organismo multilateral de cooperación internacional especializado en la promoción del autodesarrollo y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Maneja y gestiona recursos económicos en beneficio de los originarios. Sus compañeros afirman que nunca consiguió recursos o programas de apoyo a los indígenas bolivianos, ni siquiera para su pueblo natal de esta organización internacional. El 29 de abril de 1998, en entrevista a la Agencia Latinoamericana de Información, Víctor Hugo Cárdenas declaró que el mundo debe respetar a las autoridades indígenas, sus costumbres y decisiones. Apoyaba la autonomía y la autodeterminación. Ya hace 12 años reclamaba y admiraba a países como Ecuador, México y Guatemala, en donde el Estado estaba tomando en cuenta a los indígenas en sus legislaturas. Apoyaba la rebelión armada del pueblo de Chiapas. 12 años después, se opuso firmemente a la aprobación de una nueva constitución que daba la oportunidad a los indígenas bolivianos de restablecer sus derechos, la autonomía, la autodeterminación y participación directa en el Estado, aspiraciones que lucharon con sangre y de manera pacífica hasta lograrlo 500 años después. La creación de 36 naciones, con gobiernos propios, leyes propias y sus propias justicias, van a poner en grave peligro la unidad de Bolivia. Por eso, de corazón, nosotros votaremos por el no. Luego hizo público su interés de ser candidato a la presidencia de Bolivia. No, de corazón. ¿Quién es Víctor Hugo Cárdenas Conde?